protección familiar, acogimiento familiar y adopción. Esta trilogía permite garantizar el derecho de la niña, niño y adolescente a vivir en familia. El decreto legislativo 1297 ha cambiado todo el sistema de protección legal de los niños sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Para hablar de desprotección familiar, primero tenemos que diferenciarlo de la situación de riesgo. En el caso de la desprotección familiar, se presenta una amenaza o una vulneración de derechos para los niños de carácter grave que van a vulnerar su derecho al desarrollo integral y que esto sucede ¿por qué? Ya sea por negligencia o descuido de los padres, porque no cumplen con sus responsabilidades parentales, ya sea porque no quieren o no pueden o carecen de competencias parentales. Si se tratara de una situación leve y no grave, estaríamos en una situación de riesgo, donde ¿cuál es el rol del Estado? El rol del Estado es otorgar una medida de protección idónea para el niño o niña que esté en esta situación. Si estuviera en situación de riesgo, por ejemplo, una medida de protección adecuada podría ser que este niño acceda a servicios de cuidado integral. Pero en el segundo caso, en desprotección familiar, como la situación es grave, estamos hablando de que el niño deberá separarse de la familia. Y ahí estamos aplicando el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que implica que esta separación es de carácter excepcional, como dice la Convención, y que el Estado estará en la obligación de otorgar una medida de protección idónea basada en el principio de necesidad, que podrá ser un acogimiento familiar, ya sea en familia extensa, ya sea por terceros o profesionalizado, e incluso el acogimiento de hecho, que bueno, es una situación de hecho que se podrá dar, pero también un acogimiento residencial, ¿no? Y como última ratio, ya mirar en la adopción previa declaración de adoptabilidad. Entonces, la situación de desprotección familiar, la finalidad es básicamente garantizar el derecho del niño a vivir en una familia y que también esta nueva legislación promueve la desinstitucionalización de los niños que están albergados en centros de atención residencial y que no pueden ser adoptados o que permanecen hasta los 18 años sin haberse resuelto su situación jurídica. Entonces, lo que se quiere es tener un marco de principios, como el principio de informalismo, por ejemplo, para que estos procesos no sean tan formales y permitan realmente aplicar de manera diligente el proceso e informal que garanticen los derechos del niño y fundamentalmente su interés superior. Pero cuando el juez ya declara definitivamente la desprotección familiar, nos preguntaremos, ¿este niño o niña es adoptable o no? Porque antiguamente se adoptaba a los niños con una sola declaración de abandono. Pero también había otro vacío, que en la propia declaración de abandono no se declaraba la pérdida de la patria potestad. Hoy en día debe hacerse eso con la nueva ley y además el juez tendrá la posibilidad de declarar la adoptabilidad siempre y cuando el niño sea adoptable. Y ahí debería haber una evaluación de carácter psicológico para ver si este niño está apto para la adopción, para incorporarse a una familia sustituta, a una familia adoptiva que le deberá garantizar su derecho a vivir en familia y la cual deberá haber sido previamente evaluada, capacitada, sobre todo en esas competencias parentales que nos exige la ley. Entonces, tenemos que, si reflexionamos en este tema, cuando se otorga, por ejemplo, en situaciones de protección familiar, una medida de acogimiento en familia extensa, esta familia tratará pues de garantizar los derechos específicos del niño que tiene a su cargo, con la finalidad de reintegrarlo a su familia. Tendrá un plan individual de trabajo, pero si durante este lapso, que no debe ser muy largo, se corrobora que
es imposible la reintegración familiar, entonces se tendrá que pensar en otorgar una medida de protección más adecuada a sus intereses, que podría ser la adopción, porque la adopción es para el Perú una medida de protección permanente que va a garantizar el derecho del niño a vivir en una familia. Y esta nueva regulación sobre la adopción nos trae aspectos muy interesantes, como por ejemplo que el niño adoptado ya tiene derecho a conocer sus orígenes y saber quiénes son sus padres biológicos en un futuro. Y básicamente todos estos procesos de desprotección familiar y de adopción tienen que estar basados en la consideración del niño como sujeto de derechos. ¿Y cómo se manifiesta esta consideración? En el derecho a ser oído del niño, que en todo momento deberá participar brindando su opinión, si es viable o no para él la medida de protección que el juez otorgue. Para ello sería conveniente aplicar la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño y el propio protocolo de participación judicial que ha aprobado el año 2016 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.